Buena jornada, ¿cómo le va? A esta hora temas económicos en nuestra pantalla, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Miren lo que está pasando en Venezuela. Hay fecha, 11 de septiembre, arranca de manera oficial el plan de ahorro en oro, una opción más justamente para los ciudadanos, una forma más de desbancar la guerra económica. La Organización Mundial del Comercio, OMC, informó que este lunes el gobierno chino interpuso ante su despacho una denuncia formal a Estados Unidos por los nuevos Trump aranceles. Un verdadero desafío para esta organización, sobre la que también pesan pedidos de reformas. Hoy en nuestro expediente económico, Ecuador y su nuevo rumbo. En Venezuela, a una semana del arranque del Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, el presidente Nicolás Maduro ofreció más detalles de este plan de ahorro en oro anunciado por las autoridades y que se conoce ya que el 11 de septiembre tendrá fecha de partida, buscando fortalecer la capacidad de ahorro de los trabajadores. Entre los anuncios, el jefe de Estado venezolano precisó que dicho plan de ahorro en oro se enmarca en la 10ª línea del programa de recuperación, que procura un nuevo sistema financiero basado en el ahorro y el crédito, que además en las próximas semanas se extenderá al petro como otro de los activos que respaldará el plan. Asimismo, el presidente Maduro indicó que los certificados en oro que se desprendan de la compra de los lingotes tendrán una duración de 1 año, pero podrán ser monetizados cada 3 meses para que los venezolanos puedan disponer de los dividendos de los ahorros. Este plan de ahorro en oro se extenderá especialmente a los pensionados y trabajadores del país a través de las diferentes cajas de ahorro. Los lingotes, tanto en su presentación de 1.5 y 2.5 gramos, se podrán adquirir en bolívares soberanos y se podrán pagar mediante el carnet de la patria, mientras los certificados serán otorgados por vía electrónica y estarán bajo custodia del Banco Central de Venezuela. Agregamos que continúan las reacciones sobre el nuevo acuerdo comercial firmado sorpresivamente este lunes entre Estados Unidos y México, que dejó por fuera a Canadá y aviva aún más la renegociación del Telecán. Entre las primeras impresiones, analistas consultados por agencias internacionales ponen el acento en la táctica divisionista de Trump para sacar provecho de la prisa de México por firmar un tratado que incluye entre los puntos más álgidos al sector automotriz y que deja por fuera la cláusula Sunset. Mientras el presidente de Estados Unidos insiste en amenazar a Canadá con imponerle nuevos aranceles en caso de no llegar a un acuerdo comercial con su país, aparecen justamente estas nuevas cuestiones. Canadá comenzará las negociaciones. Llamaré al primer ministro muy pronto y comenzaremos la negociación. Y si les gustaría negociar de manera justa, lo haremos. Ya saben, tienen aranceles de casi 300% en algunos de nuestros productos lácteos, por lo que no podemos tolerar eso. Creo que con Canadá, francamente, lo más fácil que podemos hacer es tarifar la entrada de sus automóviles. Es una tremenda cantidad de dinero y es una negociación muy simple que puede terminar en un día y recibiremos una gran cantidad de dinero al día siguiente. Pero creo que les daremos la oportunidad de tener un acuerdo separado y podríamos tener un trato separado o podríamos ponerlo en este trato. En todo caso, la estrategia Trump queda clara, es el desprecio a los tratados multilaterales en pro de acuerdos bilaterales que le permiten, según los expertos, sacar mayor ventaja comercial e imponer sus intereses, pese al coro del gobierno saliente de México de invitar a Canadá a formar parte de las negociaciones de un acuerdo que Trump insiste en amenazar constantemente en caso de que no se cumplan sus designios. Que tengamos presente que prácticamente el 80% del comercio que hace México con el exterior lo hace con América del Norte, y de ahí la relevancia y trascendencia que tenía el que pudiéramos concretar un acuerdo que fuera en beneficio de las 3 partes involucradas. Y esperemos que muy pronto, de igual manera, ocurra con la negociación con Canadá y Estados Unidos, que nos permita en los próximos días cerrar de manera formal y en principio el acuerdo de libre comercio
México, Estados Unidos y Canadá. Y fue este lunes cuando cientos de taxistas de Guatemala protestaron con caravanas de vehículos en la capital del país para demandar a las autoridades mayores regulaciones al servicio Uber, acusándolo de competencia desleal. Los taxistas solo exigen que se cumpla con la ley vigente. Esta consiste en que los conductores y vehículos que transportan personas de forma remunerada deben pasar exhaustivos controles, pagar cuotas municipales, estar libres de antecedentes penales, entre otros requisitos. Uber no cumple la ley y están siendo catalogados como taxis piratas. Uber inició en el país en 2016. Los taxistas del sector afirman que la mesa de diálogo con el gobierno y las autoridades municipales sigue abierta para resolver este problema. Con o sin hijos, las mujeres de Hong Kong son discriminadas al ser contratadas en las empresas. Lo indica un estudio de la Universidad de China realizado a través de la Comisión de Igualdad de Oportunidades. ¿Qué es lo que querían aquí determinar? Justamente trabajar desigualdad de género en el mundo laboral. En el estudio se hicieron encuestas a 102 empleadores. 37,4% de ellos afirmaron contratar a mujeres sin condiciones familiares, mientras que menos de la mitad, 47,2%, estuvieron a favor de contratar a mujeres con niños. Estos resultados se comparan con el 70% que prefiere a los hombres que tengan hijos, mientras que de los 407 empleadores que fueron entrevistados por teléfono, 43,7% dijo que era normal no contratar madres, comparado con el 29,5% que expresó lo mismo hacia los padres. No se puede olvidar que según la ordenanza sobre la discriminación del estatus de la familia, aprobada en el año 97, es ilegal discriminar solo en base a la situación familiar y género. Momento de hacer una pausa. A la vuelta vamos a chequear, siguiendo justamente con todos los hechos en Latinoamérica, lo que ocurre en Ecuador. Para eso vamos a ir al espacio de análisis y vamos a poner justamente sobre la mesa de debate el presente económico de esa región, que ha tenido cambios gruesos en su modelo luego de los anuncios del presidente Lenín Moreno. Aquí los espero. Empecemos a analizar los temas. Ya empezábamos mirando también redes sociales para situarnos en Ecuador. El gobierno de ese país pretende ahorrar unos 1.000 millones de dólares al año con la implementación de nuevas medidas económicas. ¿En qué consisten? ¿A quiénes benefician? Empecemos por ahí. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció un nuevo paquete de medidas relacionadas con un plan económico que busca acelerar la reducción del gasto público y disminuir el déficit fiscal, según afirmó el mandatario. Las acciones empiezan por eliminar 20 instituciones públicas, entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. Al inicio del gobierno existían 40 ministerios, pero se redujeron a 27 y la meta es que queden en 20. Desaparecerán, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Comunicación. Otros se fusionarán, como el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias, el Servicio de Rentas Internas con el Servicio de Aduanas y más. Para las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, TAME, Correos del Ecuador, entre otras, el plan es fusionar, delegar y optimizar. Se estima un ahorro anual de 350 millones de dólares con esta acción. En el área social, Moreno anunció que 101.000 familias recibirán el incremento del bono de desarrollo humano a $100 o su restitución.
El plan también comprende la eliminación del pago de tarifas de celular a funcionarios de altos cargos, venta de 1.000 vehículos del Estado y retiro del personal de seguridad para algunos ministros. Por esta vía, el ahorro proyectado es de $150 millones. Otros 400 millones se calculan al restringir la contratación directa o el uso del régimen especial. Adicionalmente, el precio de la gasolina súper aumentará de $2,26 a $2,98. Tenemos que decir que ese plan llegó acompañado con la entrada en vigencia de la Ley de Fomento Productivo, para que muchos están diciendo hoy esto es una verdadera amnistía tributaria. Para otros constituye un gigantesco subsidio para los más ricos, que además son los que precisamente no cumplen con sus obligaciones tributarias. Con la publicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo queda establecido que las deudas de pequeñas, medianas empresas y grandes contribuyentes que estén en mora, incumplimiento o retraso de pagos antes del 2 de abril de 2018 podrán ser beneficiados con la anulación de los intereses, recargos de pago en créditos solicitados. Este incluye recargos de otros servicios básicos, multas de tránsito, entre otros. En lo fiscal, el cambio medular de la norma plantea que no exista techo al endeudamiento durante 3 años, es decir, hasta el 2021. Antes de la ley estaba en vigencia un límite del 40% de endeudamiento con respecto al PIB. Queda también establecida la exoneración del impuesto a la renta de 10 a 12 años para empresas de distintos sectores económicos que invierten y producen en el interior del país, mientras que para las empresas industriales básicas será de 5 a 15 años o más si los inversionistas operan en estados fronterizos. Se estipula también la supresión o devolución del impuesto a los comerciantes que invierten con divisas en productos de materia prima, producción o mercancías que no se encuentren en el mercado regional. En cuanto a la vivienda de interés social, constituye la eliminación del impuesto al valor agregado, IVA, es decir, tarifa cero a las construcciones de viviendas subsidiadas, así como en los pagos de las cuotas de los compradores o beneficiarios. Adicionalmente, la Ley de Fomento Productivo incluye que de las utilidades que genere la banca pública se cree un fondo de garantías para la economía popular y solidaria y los emprendimientos. Se trata así de una ley que, según Pavel Muñoz, es un ingrediente más del peligroso cóctel Molotov, pues se muestra como un claro ejemplo del poder de las élites empresariales y que para el economista ecuatoriano Diego Borja Cornejo, dice, además de significar un enorme beneficio para el 1%, carga el esfuerzo sobre el 99% restante. El economista agrega que la normativa se orienta a contraer la demanda agregada y a facilitar la salida de los capitales, poniendo en peligro incluso el sistema monetario mismo. Algunas voces de especialistas aseguran que la remisión de multas e intereses a los deudores de impuestos, sobre todo a los grandes grupos económicos, y la exoneración de impuestos no guarda sínderesis alguna con el desequilibrio fiscal, pues declara que el déficit, que podría financiarse en parte con el cobro de aquella deuda tributaria, tendrá que cubrirse con endeudamiento, lo que implica una gran transferencia desde el conjunto de la sociedad hacia los grandes deudores del Estado, que una vez más, de seguro, privatizarán su beneficio y socializarán sus costos. Con esta medida, el gobierno pretende recaudar $602 millones este año. Sin embargo, de acuerdo a cálculos realizados por el Instituto de Investigación Económica de la Universidad Central del Ecuador, el Estado dejará de percibir en el servicio de rentas internas alrededor del 1,5% del PIB del 2018. De ese monto, el 82% se concentra en los 100 deudores más grandes. Otro punto controvertido es que la ley elimina y rebaja impuestos directos y facilita el uso de velos societarios, como son los fideicomisos y fondos de inversión, lo cual incluso facilita actividades ilícitas como el lavado de activos. Al respecto, Diego Borja Cornejo agrega que se altera drásticamente la estructura de incentivos, se premia a los evasores por sobre los que han pagado los impuestos, se premia a los nuevos proyectos de inversión por sobre los emprendimientos existentes, se facilita la salida de capitales por sobre la reinversión de los mismos y adicionalmente se crean sectores privilegiados, como el inmobiliario y turístico, y sobre otros sectores que determina el presidente de la República. Fíjense este punto. Esta ley, al igual que el resto de las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno Nacional, también han sido desestimadas por el grupo político de Revolución Ciudadana, porque aseguran que esconde con palabras retóricas un paquetazo: la privatización, los despidos masivos, el debilitamiento del Estado y el regreso del Fondo Monetario Internacional con sus recetas empobrecedoras a Ecuador.
Al respecto, a través de su cuenta en Twitter, el expresidente Rafael Correa dijo: hoy regresamos oficialmente al neoliberalismo más torpe y corrupto. Se elimina el anticipo del impuesto a la renta, se vuelve a los fonditos petroleros y a los centros de arbitraje. Se regalan miles de millones de dólares en impuestos para los próximos años, fuera de la remisión. Asimismo, posteando una fotografía de la Cámara de Comercio de Quito, en la cual se observa un cartel que colgaron en su edificio con la leyenda de "no al paquetazo comercial", cuando en el gobierno de Correa se impuso las salvaguardas y demás medidas arancelarias, el expresidente preguntó: ¿y ahora por qué no ponen esto? ¿Por qué el paquetazo es para la clase media y los pobres? No siendo suficiente, el ministro de Economía, Richard Martínez, ya adelantó que se trabaja en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, en identificar activos estatales y ver qué oportunidades existen de monetización a través de un pago anticipado para el gobierno que le permitirá financiar y financiarse. En otras palabras, se viene una venta de activos públicos para obtener ingresos rápidos en el corto plazo, pero que significarán una pérdida de ingresos en el medio y en el largo plazo. Hasta aquí el análisis de hoy. Vamos a otro punto. Conocemos la realidad de los indicadores petroleros a esta hora. Brent cotizando $76,64 el barril, WTI en $69 el barril, OPEP en $74,09 el barril. Pausa rápida, volvemos. Finalizó en Estados Unidos la última audiencia pública sobre aranceles desatados por Donald Trump contra China. Participaron unos 300 representantes de empresas estadounidenses. 42 de ellos testificaron el último día de audiencia en la oficina del representante de comercio. Todos objetaron las tarifas. Si la tarifa se implementa completamente, podría potencialmente aumentar el costo de la energía eólica en Estados Unidos hasta en un 5%, lo que podría conducir a una caída significativa, hasta del 24% en el despliegue del viento en Estados Unidos. Eso potencialmente causaría la eliminación de hasta 21.000 empleos en Estados Unidos, miles de ellos en fábricas, e impactaría a los agricultores, rancheros y comunidades rurales de todo el país. En primer lugar, nos oponemos a la idea de utilizar los aranceles como un mecanismo, pero también los productos enfocados en productos de consumo. Creemos que es el más peligroso debido al impacto potencial en la economía. Esta es una industria global y la idea de decir que queremos tener más protección o aranceles más altos ayudará a la fabricación de Estados Unidos. Lo que descubrimos es que en realidad hay insumos de todo el mundo y de China en la fabricación estadounidense, por lo que en realidad nos estamos lastimando a nosotros mismos. Creo que eso es parte del mensaje en estas audiencias a la administración Trump de que necesitamos encontrar otras formas de proceder y cómo podemos trabajar como socios comerciales. Sobre la disputa comercial entre las dos potencias, juega un papel crucial la Organización Mundial del Comercio. China demandó la semana pasada a Estados Unidos ante esta institución por la última ronda de aranceles aplicados por Trump sobre productos chinos por un valor de $16.000 millones. Además, empresas principalmente estadounidenses han elevado un grito de auxilio ante la OMC para evitar los estragos del multilateralismo. Déficit y superávits comerciales en el comercio mundial son fenómenos completamente normales, pero la obsesión de Trump ha sumado gotas al vaso, creando un verdadero cóctel explosivo. Hay quienes se preguntan cómo deberíamos definir el comportamiento de un solo miembro que intenta poner sus normas internas por encima de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Especialistas en el tema se han pronunciado sobre este capítulo aparte, y es que en la actualidad la OMC enfrenta la amenaza más grave en los últimos 70 años para el sistema multilateral del comercio, el proteccionismo. Ante este desafío, este organismo se mantiene en estado catatónico, por lo que expertos aseguran urge reformarla y desde ya plantean que la reforma de la OMC debería incorporar teorías de una economía digital y baja en carbono,
además de su enfoque perenne en el comercio de bienes y la cuestión arancelaria. La OMC debe, dicen, revitalizar su sistema de solución de diferencias, que va incluso en detrimento de países en vías de desarrollo, así como impulsar la eficiencia en la libre circulación de bienes, servicios y capital. The Washington Post, por su parte, ha ido un poco más allá al publicar el siguiente comentario: la guerra comercial entre Estados Unidos y China bien podría significar el final de la OMC. Toca esperar a ver si esta predicción se cumple. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, habló este martes ante el Parlamento de ese país, un día después de introducir una demanda contra Estados Unidos ante la Haya. Rouhani respondió preguntas de los legisladores sobre el manejo de la economía, asegurando que su país superará desafíos que suponen las sanciones. Ejecutar sus complots contra la nación persa. Tampoco permitiremos que un puñado de funcionarios antiiraníes conspire contra nosotros desde la Casa Blanca. No le tenemos miedo a Estados Unidos, ni a los problemas que enfrentamos. La Casa Blanca no estará contenta con el final de la sesión de hoy. ¿Por qué Washington no estará contento?, dijo Rouhani en su comparecencia ante la Asamblea Consultiva Islámica, que las sanciones conducirán a reforzar la unidad entre los tres poderes del país, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como de todas las Fuerzas Armadas de Irán. Los tres poderes se unieron en meses pasados para resolver trabas económicas, entre las que destacan alta tasa de desempleo, aumento del contrabando, recesión económica, así como la devaluación de la moneda nacional. Sobre eso último, la República Islámica impulsa planes para equilibrar el mercado de divisas desde que el 7 de agosto pasado Washington reimpusiera una primera ronda de sanciones anti-Irán. Mientras tanto, la adicción de Estados Unidos a las sanciones está obligando a la Unión Europea a cambiar de bando. Según expertos consultados por China Media Group, la relación entre Estados Unidos y Europa se ha tensado tras las recientes sanciones de Estados Unidos contra Irán, impulsando al bloque europeo a hacer ajustes legales para proteger los intereses de las empresas europeas en el país y también proporcionar millones de euros para compensar el impacto de las sanciones y salvar el acuerdo nuclear iraní. Escenarios que, sumados a diferencias en múltiples cuestiones mundiales y regionales, incluidas las cuestiones políticas comerciales, la colaboración de la OTAN y la solución de los problemas de los refugiados, han puesto la relación entre estos aliados transatlánticos en un punto incierto y volátil. Allí el eje de la cuestión. Hasta aquí nuestro programa. Gracias por acompañarnos.